¿sí? ¿Ven bien el PowerPoint? Sí, sí, profe. Bueno, buenísimo. Bueno, en la clase anterior habíamos hablado un poco de cuáles eran algunas generalidades de las sustancias, el concepto de definición de droga, conceptos de uso, abuso y drogodependencia, ¿sí? Y ahora vamos a seguir un poquito. A ver. Un poco sobre lo que es el concepto de la adicción, ¿no? Que en la clase anterior lo habíamos visto también. Pero retomando desde aquí, sabemos que la adicción es una conducta sistemática y genera una transformación que puede obstaculizar todo lo que es la vida cotidiana, pero además permite caracterizar como una situación adictiva, ¿no? Este tipo de transformaciones. Uno puede pensar o decirlo de manera más sencilla, que el consumo continuado de cualquier droga, legal o ilegal, como habíamos dicho, va aumentando de manera progresiva y llega a un punto en que para lograr el mismo efecto necesitamos consumir más cantidad. Y por otro lado, cuando no se está consumiendo, hay un malestar, ¿sí? Una sensación de riesgo de vida, lo que se puede denominar abstinencia, el síndrome de abstinencia, que va acompañado de una dependencia física, psíquica, y esto hace que la persona desee volver a consumir, ¿sí? Cualquier cosa me van parando, me van preguntando. Sí, profe. Bueno, profe. Bueno. Ahí está. Bueno. Continuando con esta idea, el que una persona sea adicta, ¿cuál es el acto adictivo, no? Hay un tipo de videojuegos, a esto de apostar en los bingos, ¿no? Y eso implica que haya una pulsión psíquica que no es la personalidad de la persona, ¿no? Es característica del sujeto. Y hay otras cuestiones que predisponen para que se cuadro de dependencia como tal, ¿sí? Y generar de esta manera el síntoma adictivo. Y deben considerarse todas esas cuestiones para poder determinar si estos síntomas psíquicos y todo lo que está inserto en un diagnóstico clínico le puede dar una base de considerar una persona adicta en un tratamiento lo más eficiente posible, ¿no? Desde la Organización Mundial de la Salud se ha definido psíquico y a veces físico resultante de la interacción entre una persona y una droga o sustancia, caracterizado por conductas que una compulsión a tomar de esa droga de manera continua y periódica, pero además con el objeto de experimentar aquellos cambios que son psíquicos. Generalmente todas las sustancias son placenteras en algún punto y en algunos casos cuando uno deja de consumir para evitar todo lo que es el displacer tanto de la ausencia de la sustancia, como les había dicho que muchas veces Profe, consume disculpe. sustancias en un contexto. ¿Sí? ¿Me escucho? Si cambió la diapositiva no se ve, se sigue mostrando la primera. No me digas. Sí, en este momento se está mostrando únicamente la primera, que dice tema 1.
A ver. Voy a dejar de compartir y voy a volver a compartir. Sí, cambié las diapositivas. Voy por la 4. A ver, finalizar presentación. ¿Ahí la ven? No estoy en modo de presentación. Sí, ahí se ve, ahí dice la dependencia. Se ve cómo mueve el mouse. Profe, ahí se ve. Bueno. Pásela a ver si podemos ver qué se pasó. Y le decimos. Sí, a ver. Que me aparecen estas notificaciones del Meet. Ahí está. Ahí está en modo de presentación, ¿lo ven? Se ve, está en la diapositiva que dice dependencia. Bien. Pero la ven completa, ¿la pueden ver? Se ve toda Toda la pantalla. claro, toda la ventana de PowerPoint. Bien, así la ven como a modo de presentación. Bueno, un poco lo que les estaba diciendo, que para definir lo que es la dependencia, ¿sí? No solamente hay que establecer cuál es el estado psíquico, sino también físico que resulta de la persona y las sustancias, ¿no? Y que se caracteriza también por las conductas que implican una compulsión o una búsqueda de volver a consumir la droga de manera continua y periódica para experimentar no solamente las cuestiones placenteras del consumo de la sustancia, sino también en algunos casos para evitar el displacer de la ausencia. Y cuando hablamos de, o sea, de la ausencia del consumo de la sustancia o de buscar el placer del consumo de la sustancia, involucrado acá el contexto en el que se da el consumo. Por ejemplo, en el caso de alcohol, generalmente uno consume en un ambiente de fiesta o de social donde se busca estar de manera alegre, ¿no? Entonces uno va asociando el consumo de sustancias a un momento o situación social que es alegre, ¿no? Y en algunos casos, cuando hablamos de, del displacer de la ausencia, se da el consumo también cuando en algún momento de donde no solamente uno siente el malestar físico por la ausencia del consumo, sino también puede experimentar el displacer de el contexto en el que está viviendo, ¿sí? Busca consumir para volver a sentir ese estado placentero inicial, ¿no? Que suele ocurrir con el consumo de las sustancias. Entonces, para definir realmente que una persona presenta algún tipo de dependencia con alguna droga, legal o ilegal, tiene que haber una serie de conjuntos, no solamente cognitivos que son propios de las personas, conductuales y fisiológicos, sino Profe, disculpe. toda esta serie. ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? ¿Sabe que sí, yo. ¿Sabe que hay Sí. compañeros que quieren entrar, pero dice que no los acepta? Oh, a ver. A ver cómo hago para irme. Eh, uh, uh. Ta, 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 ta. A ver. Mm, 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 mm. ¿Cómo puedo hacer?
Saben que no sé cómo hacer para, no estoy encontrando acá para incorporar. Alguien quiere unirse a esta llamada, veo el mensaje. A ver. Añadir personas. Pucha. A ver si... No me parece que los pueda agregar. A ver, lo que voy a hacer es invitas del mail. Añadir personas. Bueno, lo que he hecho es copiar algunos mails. Así que si hay alguno que está repetido, no se preocupe. No sé por qué no los puede incorporar. A ver. Bueno, espero que ahí puedan unirse. Hay 30 personas conectadas. Es lo que yo veo aquí. Lo que cambié, estaba viendo la configuración de manera de que el tipo de acceso a la reunión sea abierto, donde nadie tenga que pedir unirse. Así que espero puedan. Avísenme si han podido los compañeros de ustedes. Ahí puede que haya sido eso, profe. Una compañera mandó en el grupo que le salía como que el Classroom, la sesión en Classroom estaba encriptada. O sea, a la sesión Meet. Bueno, sí, ahí cambié la configuración, no me había dado cuenta. Entonces, de esa manera ni siquiera me preguntan y yo no tengo que estar viniendo acá a ver a probar que se conecten. Creo que era eso. Bueno,
continuamos un poco con lo que genera lo que serían las causas y el proceso de adicción, que no inicia solamente con el consumo de una única vez o de alguna par de veces para conformar lo que es la adicción propiamente dicha, ¿no? Está definida la adicción como una enfermedad y de naturaleza biopsicosocial, es decir, biológica, de características biológicas propias de la persona, psicológicas de la persona también, sociales en cuanto al contexto en el que están, ¿sí? Entonces, hablar de esos tres aspectos básicamente que son múltiples y la interacción que se puede dar para eso es algo complejo y esto puede producir finalmente lo que se denomina el desorden adictivo y luego una conducta de manera adictiva, ¿no? De todas maneras, los terapeutas que se dedican un poco al tratamiento de las adicciones han, han dado algunas causas que pueden llevar a este consumo, como por ejemplo lo que es actuar como respuesta a una situación de angustia para anestesiar algún dolor irresistible, un dolor ya sea físico o psíquico, ¿sí? Cuando la persona tiene un intento de buscar la fuga de la realidad que le resulta de manera intolerante, ¿no? Consume también para poder avanzar sobre alguna realidad que le parece de llegar, para superar a veces inhibiciones, ¿no? El tema de no sentirse a gusto consigo misma o con... Entonces necesita superar algún estado de inhibición. Cuando hay una sensación también de desamparo, tanto social como familiar. También hay personas que buscan satisfacer a través de la curiosidad sobre determinadas sustancias, ¿no? Les da curiosidad, entonces quieren saber qué es, y eso da inicio a uno de los factores. Puede haber presión por parte de los pares, necesidad de búsqueda en la pertenencia de algún grupo o de sentirse aceptado. También se da cuando hay falta de autoestima o ausencia de proyectos de vida, ¿no? Otra cuestión que también favorece la adicción es tener un fácil acceso a estas sustancias que son adictivas, ¿no? Y después hay una serie de otros causas y procesos más en el camino, ¿no? Pero si vamos a una cuestión propiamente que vemos, hay algo que en las sustancias que generan adicción participa lo que se denomina un sistema de recompensa, ¿sí? En nuestro cerebro tenemos bien identificado que hay un camino de recompensa que se inicia en el sistema límbico y que genera una relación con el núcleo de Cumbens y con la corteza frontal. Esto Profe, no cambió la hace diapositiva. en No nuestro está propio... funcionando bien la presentación. Si no, si le ¿Cómo? saca cuando usted le da presentación, la pantalla se queda Ah, congelada ¿no ven en la cuando cambia la diapositiva. diapositiva? Claro. Sáquele lo de la Entonces, presentación y y ahí sí se ve cómo cambia todo. ¿ahí lo ven? Claro, y no se ve, cuando usted la presentación se queda congelada en eso. Claro, cuando está a modo de presentación ustedes no ven nada. Se ve Bueno, únicamente la diapositiva que usted dejó puesta, pero no cambia a modo presentación que se ve completa. Se ve se ve la ventana completa del PowerPoint con las diapositivas al costado. ahí está. Ahí se las voy a agrandar un poquito si la alcanzan a ver bien. Por lo menos un poco más grande. Bueno, dentro de lo que les hablaba de las causas y procesos de la adicción, les mencionaba específicamente algunas cuestiones que tienen que ver con la parte psicológica y social de la persona, ¿no? Pero otra de las cuestiones tiene que ver con las sustancias adictivas propiamente dicho, y básicamente en el listado de algunas de las que vamos a ver, está involucrado lo que se llama sistema de recompensa, donde participa el sistema límbico y unido
a un caminito que hay con la corteza frontal y el núcleo de Cummins, ¿sí? En el gráfico ustedes tienen dos sectores, uno de ellos donde dice mientras ingiere alimentos y otros, por ejemplo, mientras consume cocaína, ¿no? En la vida, el ingerir alimento genera placer, ¿sí? Aparte es una necesidad que la requerimos para subsistir, pero para dar una idea de cómo funciona el sistema de recompensa, porque cuando uno ingiere alimentos se activa este sistema de recompensa a nivel cerebral, ¿sí? Y uno de los que participa, uno de los neurotransmisores que participa es la dopamina, ¿no? Cuando uno ingiere alimento, se producen un aumento de dopamina para transmitir al siguiente neurotransmisor, ¿sí? a la siguiente neurona, en ciertas cantidades de manera relativas. Ahora, cuando uno consume sustancias que tienen capacidad de adicción, como ven en el siguiente gráfico que compara con cocaína propiamente dicho, hay un aumento impresionante de liberación de dopamina de una neurona a la otra, ¿no? Y por otro lado, aparecen muchas veces, hay otros sistemas que tienen que ver con el bloqueo del reingreso de dopamina en la neurona que le estaba emitiendo. Entonces, este aumento que existe de neurotransmisores hace que las sensaciones sean mucho más fuertes y potenciadas y se activa el sistema de recompensa que nace en el sistema límbico y se va hacia los otros núcleos que les decía, el núcleo de Cummins y de la corteza frontal, ¿sí? Entonces, en esa estructura del sistema de recompensa, aparece una alteración fisiológica que con el tiempo se puede ir degradando y justamente hace que la sensibilidad y la búsqueda de consumir una mayor cantidad de cocaína para poder generar ese mismo efecto sea mayor, ¿no? Yo les quería poner, pero no me figuro, se los voy a subir al Classroom, un videíto muy cortito donde se puede ver este sistema de recompensa. Es decir, más allá de que haya una predisposición psicológica, social y biológica de la persona, hay una acción concreta de las sustancias que generan y alteran ese sistema de recompensa dando sensaciones mucho más intensas que pueden darle algunas cuestiones que son las recompensas naturales que uno en la vida tiene a través de la comida, también por la música y el sexo. Son algunas actividades que realiza el ser humano que tienen un sistema de recompensa, ¿no? De manera moderada. Pero al consumir unas sustancias que generan adicción, esto se ve potenciado y aumentado. ¿Bien? ¿Quedó más o menos claro? ¿Continúo? Sí, profe, quedó Sí, claro. profe. Bueno, me están todos escuchando claro, ¿no? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Bueno, profe. recuerden que el PowerPoint se los voy a subir. Sépanlo, les voy a subir el videíto también esto del sistema de recompensa. Me pueden ir haciendo preguntas, así que ningún drama. A modo de clasificación bien general, en la clase anterior también se los di, pero acá se los presento a modo de cuadrito. Vamos a ver distintos tipos de sustancias. Los estimulantes, los depresivos, narcóticos y alucinógenos. En esta primera parte del cuadro tenemos la clasificación de estimulantes y depresivos, donde, por ejemplo, algunas sustancias características como estimulantes son cocaína, anfetaminas, fenometracina, otros que son estimulantes del sistema nervioso central, ¿sí? Estas sustancias pueden consumirse de manera inhalada, oral, fumada o inyectada, ¿sí? Recuerden que las vías de ingreso de las sustancias que generan adicción son importantes luego también para el tratamiento, ¿no? Y para dar cuenta del grado de dependencia que existe con los mismos. ¿Cuáles pueden ser posibles efectos de estas sustancias estimulantes de manera general? Aparece una alerta
una alerta de la sensación de alerta que uno tiene, muy incrementada, hay excitación, euforia, aumenta el ritmo cardíaco y la presión sanguínea, puede haber insomnio e inapetencia, ¿sí? Ahora, ¿cuáles serían los posibles efectos de sobredosis? Una agitación, el incremento de temperatura corporal, alucinaciones, convulsiones y finalmente paro cardíaco y una posible muerte, ¿no? Por sobredosis. Ahora, cuando se es retirada la sustancia, aparece lo que denominamos el síndrome de abstinencia. ¿Y cuáles pueden ser estos posibles efectos que aparecen en la persona? Una severa depresión, desánimo, un sueño excesivo y muy prolongado, puede haber apatía, irritabilidad y desorientación en espacio y tiempo. Bien, esto generarían sustancias estimulantes, son algunas sintomatologías de manera bien general, pero cada sustancia por ahí tiene particularidades, no solamente por la sustancia en sí misma, sino también por la modalidad en la que ingresa al organismo. Dentro de las sustancias que se clasifican como depresivos del sistema nervioso central, tenemos el hidrato de cloral, que son de los primeros barbitúricos que aparecieron, toda la línea de barbitúricos, benzodiazepinas, el alcohol, esas sustancias, que algunas son legales, otras ilegales, se consumen de manera oral e inyectada. Los efectos que genera pueden ser farfulleo al hablar, es decir, hablar sin entendérsele muy bien, ¿no? Como con la lengua o la boca atropellada para hablar y no generar bien las palabras. Puede haber desorientación, tambaleo cuando uno camina, embriaguez, y todo lo que es incoordinación motriz. Cuando hay una sobredosis de estas sustancias depresoras del sistema nervioso central, la respiración es mucho más entrecortada, lenta, ¿sí? Puede haber la piel y el sudor fríos, ¿no? Un pulso más rápido, sin embargo también débil, y puede llevar estas sustancias a la posible muerte también. Cuando hay retirada de estas sustancias, cuando uno está acostumbrado, hablamos del síndrome de abstinencia, aparece cuando uno ya tiene un acostumbramiento con las sustancias, ¿no? En caso de que sea un consumo por única vez, es muy raro que se dé este síndrome de abstinencia. Por eso estamos hablando ya de personas adictas o con una relación ya problemática de la sustancia. ¿Les queda claro esto? Entonces, cuando hay retirada de la sustancia, tenemos ansiedad, insomnio también, temblores, delirio, convulsiones y también puede aparecer una posible muerte por la ausencia de la sustancia. Otras sustancias adictivas son que pueden ser los narcóticos y alucinógenos. Recuerden que los narcóticos los hemos definido como sustancias bien vistas de manera legal, pero tienen algunas precauciones en cuanto a que deben estar recetadas. ¿Cómo se consumen? De manera oral, fumada o inyectada. Algunos de los posibles efectos que generan estos narcóticos es de euforia, hay un mareo, la respiración es más lenta y aparecen sensaciones de náusea. Pero si la persona ha padecido algún tipo de dolor físico y demás, se eliminan las sensaciones de dolores, como bien saben. Cuando hay sobredosis de esta sustancia, esa respiración lenta se vuelve más entrecortada, también hay sudor frío, hay una contracción de la pupila, puede aparecer una situación de coma y de posible muerte. Y el síndrome de abstinencia aparece la mirada vidriosa, hay mucha mucosa a nivel nariz, hay bostezos frecuentes, muy frecuentes, pérdida de apetito, temblores, pánicos, escalofríos, sudoración, calambres y náuseas. En el caso de los alucinógenos, tenemos varias sustancias, LSD, psilocibina, mescalina, el peyote y la marihuana. Estas sustancias pueden consumirse de manera oral y fumada. Los efectos que generan son de espejismos, alucinaciones, hay una percepción corporal alterada
esto que les decía, alteración en la sensación de la velocidad del tiempo, más lento o más rápido. Aparece la excitación emocional, una desinhibición y un incremento del apetito en algunas de estas sustancias. Cuando hay efectos de sobredosis, el episodio de estas sustancias se prolonga y se denominan estados de tipo psicopáticos. Hay un deterioro de la memoria y también de la atención con el tiempo, ¿no? Cuando hay una sobredosis también. Ahora, en este caso de los alucinógenos, cuando aparece el síndrome de abstinencia, puede aparecer insomnio e hiperactividad. La persona fallezca por exceso de o por síndrome de abstinencia que lleve a una situación mucho más grave para ser intervenida, ¿sí? ¿Alguna pregunta? Profe, el síndrome de abstinencia, ¿se dan ambos o la mayoría de los síntomas que están ahí o puede darse uno solo, por ejemplo, y sigue siendo un síntoma del síndrome de abstinencia? ¿Cuántos síntomas pueden aparecer durante el síndrome de abstinencia? Es lo que me estás preguntando, ¿correcto? Sí, profe. Bien. No, en realidad es raro que aparezca una única sintomatología cuando la persona ya es adicta, ¿sí? Si la persona por ahí está iniciándose en lo que es el hábito de un consumo ya más habitual, es posible que el síndrome de abstinencia sea más particular en tener un tipo de sintomatología, pero en realidad se da de manera compleja varios síntomas durante el síndrome de abstinencia, que sería durante el momento en que la persona no está consumiendo. Ese malestar que se genera es lo que lleva después a volver a consumir. Ah, bien, perfecto. Bueno. Bueno, entonces, ¿cómo podemos dar indicio y establecer cuáles serían los síntomas de un posible o probable problema con abuso de sustancias? En esta complejidad tenemos, podremos decir, 4 ejes, ¿sí? De manera desglosada para formar alguna forma de clasificación y de identificación que haya un problema con el abuso de las sustancias, y son síntomas que tienen que ver con el comportamiento de la persona. Hay síntomas físicos, síntomas cognitivos y psicosociales, ¿sí? Yo les había hecho este cuadrito, pero como no sé si ven bien, lo terminé desglosando en estas otras diapositivas para que lo puedan ver mejor, porque me queda muy chiquita la letra. Dentro de lo que son síntomas de comportamiento que pueden llevar a un posible consumo problemático de sustancias, tiene que haber cambios con el grupo de los compañeros, dejar de participar de algunas actividades que antes se disfrutaban, periodos aleatorios de aletargamiento extremo, de hiperactividad extrema, ¿sí? O sea, de lentitud o hiperactividad extremos. Puede aparecer un aislamiento social, participar en conductas que son imprudentes o riesgosas para su vida, trastornos con lo que son las relaciones personales, no solamente con una única persona, sino ya con todas, ¿sí? Que le rodean en su ambiente. Puede aparecer un modo de hablar excesivamente rápido o lento. Esto de la rapidez o la lentitud también va a tener que ver con el tipo de sustancia y característica de la persona que lleve a consumir. Aparecen síntomas físicos donde hay cambios en los que son los patrones de alimentación, patrones en el sueño,
náuseas, vómitos, aparece una visión distorsionada de muchas de las cosas, incluso con la imagen propia de su cuerpo. Hay cefaleas, tensión muscular, diarreas, afectación de la coordinación. Recuerden que todo lo que es el sistema intestinal está conectado con el cerebro, entonces todo lo que es diarreas o lo que tenga que ver con el tránsito del alimento puede dar indicio a un síntoma físico que la persona busque consumir algún tipo de sustancia. Los síntomas psicosociales, cuando hay cambios en lo que es el estado del ánimo, irritabilidad excesiva, agitación excesiva, ¿no? Cuando hay niveles de ansiedad elevados, recuerden que la ansiedad muchas veces no se expresa hacia afuera, son vivencias que la padece la persona de manera interna y muchas veces la persona puede estar quieta, parece tranquila, pero en realidad puede estar padeciendo una situación de ansiedad elevado. Hay niveles de depresión también elevados, disminución en lo que es el interés de las cosas que resultaban interesantes y algunas ideas suicidas. Y dentro de lo que son síntomas cognitivos tenemos estados de percepción alterados, desorientación, dificultad para concentrarse, confusión, afectación de la memoria y paranoia, ¿sí? Estos 4 aspectos, si se dan varias de estas causas que aparecen dentro de estas 4 grandes aspectos de la persona, pueden llevar a dar un indicio de que tiene un posible conflicto con lo que es el consumo problemático de alguna sustancia. ¿Bien? Y para eso lleva a tener que conocer a las personas, ¿no? No es tan simple cuando a uno le toca participar en un pequeño momento o contexto de la vida de la persona, ¿no? Para llevar a establecer si hay un problema con la sustancia o una situación de adicción. Ahora bien, yendo un poco a lo que sería algún principio o alguna idea de buscar diseñar algún programa de prevención, hay muchas cosas que atender para ello y también va a depender del nivel y del lugar en el que estemos insertos dentro de la sociedad, ¿sí? En principio, lo que se busca establecer, si uno busca diseñar algún programa de prevención, es atender conductas que pueden ser de alto riesgo, sobre todo en adolescentes. ¿Por qué adolescentes? Les había dicho que es el momento donde más vulnerable está la persona durante la etapa de crecimiento y que seguramente caiga en conductas no solamente de riesgo, sino de consumo de sustancias, ¿sí? Muchas veces es inevitable que las personas lleguen a tener en el periodo de la adolescencia un consumo problemático. ¿Mm? Por eso es muy importante atender a nivel de niñez, edades tempranas, ¿sí? Psicosocial y emocional de los niños, ¿no? Para esto, en relación a eso, por eso hablamos de principio de precocidad, cuando hay una búsqueda precoz de experimentar, ¿no? Hay que actuar en todo a la búsqueda de distintos estratos sociales, de probar con cosas a niveles más pequeños o a edades más tempranas, ¿no? Cuando hay principios de persistencia, tratar de identificarlos, persistencia en cuanto a conductas, ¿sí? Y actividades que puedan repetirse y aparecer de manera muy permanente en el lugar donde uno está conviviendo dentro de la sociedad. Hay que involucrar siempre a los padres y a la comunidad en general para el tratamiento de cualquier programa de prevención. Algo que es importante también siempre trabajar con aquellas personas que resultan líderes naturales, todo lo que son nivel de redes sociales también, porque son personas que pueden llevar a conducir
muchos modelos de lo que es la comunidad que lo rodea y generar cuestiones positivas para establecer algún tipo de conducta o hábitos en los mismos. Después aparecen modelos, lo que es social efectivo, donde se da un enfoque sistémico, múltiple. Hay que trabajar a nivel de medios masivos también, incorporar estos temas dentro de lo que es la currícula escolar, involucrar a la familia dentro del ámbito comunitario, regular a través de normativas, y después tienen que existir distintas redes de asistencia, ¿no?, hacia la comunidad. Y estas redes, ustedes seguramente la ven dentro de los hospitales, hay varias redes que se van armando, donde pueden trabajar de manera conjunta, específicamente, no solamente dentro de la institución, sino también contagiar al resto de la comunidad en cuanto a una asistencia de tipo, ya más bien a nivel de ustedes de médico, ¿no?, de atención médica. Entonces, si uno quisiera diseñar algún sistema que tenga que ver con la prevención, uno tiene que pensar siempre en esto como un frente preventivo, pero de manera comunitaria, donde existan dentro de esta comunidad no solamente centros de admisión, sino grupos de autoayuda y centros preventivos asistenciales y comunidades terapéuticas. Lograr esto como un frente preventivo comunitario es ambicioso, no se da en muchos lugares. Fíjense que dentro de San Luis, no sé si conocen, pero hay uno de los más antiguos que está es la FAS, que es un lugar donde realizan sería un centro de admisión donde hacen encuestas y permiten identificar algún tipo de conductas adictivas, pero lo único que hacen es eso, y atender a nivel de psicoterapia una vez que la persona desea establecer, ¿no?, algún tipo de tratamiento, porque algo que es súper importante para iniciar algún tipo de tratamiento y demás es identificar y sentirse con ganas de protegerse a sí mismo para identificar que un problema con el consumo de sustancias, pero al mismo tiempo hay voluntad de esta persona de poder querer salir, ¿no? Entonces, los centros de admisión son centros de atención primaria, que se aparezcan los grupos de autoayuda también son importantes. Acá en San Luis está Alcohólicos Anónimos. Por ejemplo, en Mendoza, lo que no hay acá en San Luis es la atención, por ejemplo, con aquellas personas que tienen trastornos alimenticios. Sí los hay en Mendoza, para generar grupos de autoayuda. Los que son centros preventivos y comunidades terapéuticas son lugares donde la complejidad es mucho mayor y se necesita un trabajo integral con distintos actores y profesionales de la sociedad. Y el ámbito de trabajo no solamente es comunitario, ¿sí?, sino también a nivel familiar. Pueden aparecer asociaciones de padres que estén involucrados dentro de los centros escolares, dentro del lugar laboral, ¿no?, en los centros de salud, y también aparecen lo que se llama fonodroga o algunos centros que están manejados, por ejemplo, o vinculados con el Cedronar. El Cedronar, además de controlar sustancias y precursores químicos, también busca promover todo lo que son los centros de atención primaria de un consumo problemático y reciben llamadas telefónicas para, ya sea para hacer las denuncias, y cuando hablo de denuncia no digo en un sentido punitivo, sino de dar aviso que tienen algún familiar con un problema de consumo de drogas. No sé si tenían el Cedronar como un lugar que actúa en casos de consumo problemático de sustancias. ¿Alguno sabe lo que es el Cedronar? No. ¿No? No, profe. No. ¿No? Bueno, les voy a agregar lo que es el Cedronar.
nosotros los químicos tenemos un vínculo con el cedronar para dar cuenta de cuáles son los precursores químicos, ¿sí? Y qué sustancias utilizamos como drogas, químicos, bioquímicos y farmacéuticos, que como profesionales tenemos acceso a estas sustancias, ¿no? Acuérdense que la ciencia puede utilizarse para el bien o para el mal. Entre ellos, los que pueden fabricar drogas somos los químicos, ¿no? Químicos, bioquímicos, los que tengamos un conocimiento de química. Y hay sustancias que le llamamos precursores que mediante reacciones químicas podemos fabricarlas, ¿no? Entonces, tanto los precursores químicos como las sustancias propiamente dichas en Argentina están reguladas. ¿Quiénes son los organismos que regulan esto? Uno de ellos es el CEDRONAR y otro es el ANMAT, ¿sí? Que regula lo que son los medicamentos y alimentos. Pero bueno, eso viendo que no sabían, les voy a dar algún material adicional para que vean de qué se trata y por qué es importante y por qué participa nuestra universidad en esto del CEDRONAR. ¿Bien? Bueno, entonces, siguiendo con la idea de lo que uno quiere hacer, que lo que uno quiere hacer es prevenir, ¿sí? Primero es que hay que entender que es un hecho comunitario, no es un hecho de una única persona, sino que es un hecho comunitario y se debe trabajar de manera conjunta. Otro principio es buscar la reducción de posibilidad en que la comunidad aparezcan estos problemas del consumo con sustancias, ¿no? Una forma de reducir, por ejemplo, habíamos hablado de, ahora está la ley de alcohol cero al volante, pero también se podría reducir con cuánto es el tiempo de venta libre de bebidas alcohólicas en la noche, por ejemplo, ¿no? Si uno regula por ahí el tiempo en el que se comercializa, puede aparecer una reducción del consumo. Otro principio puede implicar aislar cuáles son los factores de riesgo, ¿no? También determinar cuáles serían factores de protección. Yo creo que muchas veces uno busca prevenir y busca identificar siempre lo que es riesgo, lo que es peligro, y nos olvidamos que hay algunos factores de protección o de estímulo para que no caigan en esos factores de riesgo. Como les decía, lugares de recreación para niños, adolescentes, lugares que promuevan otro tipo de actividades y no en el consumo, ¿no? Donde se sientan contenidos. Yo les hablé de clubes, de ludotecas, creo que son espacios físicos agradables que promueven un momento para compartir y que se debe acompañar a través de la familia, a través de otros actores de la sociedad y de la comunidad, y eso puede generar un factor de protección. Y finalmente hay que tener claro que no hay prevención si uno no construye un sistema también asistencial, ¿sí? Un sistema asistencial en cuando pueden aparecer la necesidad de acompañar o de alguna situación problemática. Siempre debe estar presente. Por ejemplo, no sé si sabían, pero en los boliches de Buenos Aires, algunos, y en los de Córdoba, no en todos, hay un sistema asistencial dentro de los mismos donde hay enfermeros atendiendo a aquellos adolescentes y personas que asisten a los boliches y puedan llegar a tener algún problema de salud. En el caso de Buenos Aires hay propiamente un equipo del Hospital Fernández que es interdisciplinario, donde hay médicos, enfermeros y también psicólogos dentro del mismo boliche, donde tienen un sector de atención a las personas que asisten a los boliches. ¿Ustedes sabían de esto? No. Bueno, fíjense,
ese sistema asistencial está presente en un lugar que es de riesgo. ¿Por qué? Porque en los boliches, aparte de que la están pasando lindo, hay un posible consumo y exceso de consumo en bebidas alcohólicas, y por otro lado son los lugares donde hay movimiento o donde se puede comercializar también drogas, ¿no? Acá en San Luis no existe esto. Yo recuerdo hace muchos años, no sé si conocen, estaba el boliche Fly, y en ese boliche, en el baño de mujeres, había una persona que era familiar del dueño, y pasaba toda la noche tejiendo en el baño. La función de esta persona, que no era nada, solamente familiar y pariente, era de alguna forma ser una persona que cuidaba a las chicas que estábamos ahí, ¿no? Donde si había algún problema uno podía recurrir a ella, ya sea por cuestiones de violencia o de consumo, y cumplía un rol de manera asistencial dentro del baño de mujeres, por ejemplo. Y me acuerdo que uno entraba y era algo raro, bizarro ver a una persona mayor tejiendo, pero lo hacía para proteger a las mujeres. Fíjense como algo muy sencillo puede ser vital de acompañar dentro de la comunidad, ¿no? Está bueno para pensarlo, ¿no? Bueno, ¿cómo se puede pensar una red preventiva asistencial? Hay distintos elementos. Tenemos, como les habíamos dicho, esto de lo que es observar cuáles son los lugares de detección temprana y los lugares donde hay presión social y familiar. Tenemos que ver lo que es la formación de líderes y también de organizaciones de prevención, ¿no? Utilizarlos para que estén liderando a una organización. También se tiene que pensar en trabajo en lo que son zonas de alto riesgo social, y siempre que haya una oferta de servicios cercanas en cada localidad, ¿no? Porque cuando no hay cercanía ya hay un impedimento de acceso o de tener por ahí un conocimiento del contexto en el que está viviendo las personas que pueden tener algún problema del consumo, ¿no? Armar esa red no es algo sencillo e involucra a distintos actores que no los he mencionado. Esto no es solamente vecinos, hay una decisión política, ¿sí? Y decisión de distintas instituciones de participar de esta red preventiva asistencial, que sería lo ideal, ¿no? Algunas de las metodologías que uno puede encaminar es formar esto de los líderes sociales y organizaciones líderes, que se potencien formando contacto con estas redes para lo que es una prevención primaria, secundaria y terciaria, porque hay distintos niveles, y después ir pensando en lo que serían ciudades preventivas, donde hay un aparato político en cada municipio, tiene que haber formación de técnicos y siempre la participación de la comunidad como un conjunto. Dejar de escindir, por ejemplo, en la misma escuela, padres, estudiantes, docentes, para hablar de un lugar donde puede ser una organización líder para la prevención, ¿no? La escuela siempre es un buen lugar para trabajar, pero también se puede hacer desde los hospitales. ¿Alguno ha venido acá al hospital de Juana Coslay? No. Yo estuve como paciente, ¿cuenta? Por supuesto. Yo estoy haciendo las prácticas, ¿Cómo? que a mí me tocó hacer prácticas ahí en el hospital de Juana Te toca Coslay. hacer prácticas. Viste, acá hay tiene una cuestión de prevención.
Creo que sí, no, o sea, estuve una semana mucho, no pude ver al respecto, pero creo que sí. Sí, ellos tienen, por ejemplo, uno de los programas creo que es el de obesidad y de tabaquismo. Y lo que tiene de interesante es que se reúnen todas las semanas, hacen distintos tipos de actividades. Hay un tratamiento individual y grupal, porque tienen terapia grupal. Eh, bueno, yo lo que les quería mencionar, una actividad linda que saben hacer es, se juntan y salen a caminar. Y entonces eso está bueno porque salen acompañados del grupo de terapeutas que los atiende, y esto de salir a caminar de manera conjunta por la zona, desde el hospital, eh, refuerza y acompaña una conducta que es generar un hábito, como es no sé si decirle deporte, pero una actividad física agradable. eh, y eso, además, al hacerlo dentro de la comunidad, puede contagiar a, a que más se sumen, porque no necesariamente tenés que tener un problema para sumarte al grupo de las caminatas. No sé, lo menciono como algo simple y agradable. Estaría bueno interiorizarse más a ver cómo trabaja, ¿no? Bueno, y cerrando acá un poco, algunos principios que se pueden considerar fundamentales a tener en cuenta. Se debe entender que la adicción es una enfermedad compleja, pero es tratable, y que afecta el funcionamiento cerebral y el comportamiento. Es decir, hay que tener en claro que la persona que es adicta tiene un problema a nivel neurológico, a nivel cerebral, y con ello también un problema con su comportamiento. Eh, y entender lo que está bueno, creo que en Argentina cuando se cambió, se despenalizó la adicción, porque hasta hace algunos años atrás estaba penalizada, los adictos iban a la cárcel en lugar de recibir un tratamiento, llevando me parece, a un deterioro de lo que es la persona mucho peor, ¿no? Así que creo que hace muchos años ya se ha dado un paso adelante al considerar la adicción como una enfermedad que es tal cual, y que afecta esto de lo que es el funcionamiento cerebral y del comportamiento. Y para eso se necesita realizar un tratamiento, ¿no? Ese tratamiento no es único y no sirve para todos de manera igual. ¿eh? Así que ya como la adicción es compleja, el tratamiento también lo es complejo y hay que analizarlo para cada una de las personas, pero sí está bueno que tengan un acceso rápido, ¿sí? El que sea eficaz, para que sea eficaz, hay que tener en consideración todas las necesidades del paciente y no solamente el consumo de sustancia. Por eso la terapia psicológica se da no solamente al paciente, sino también al grupo familiar, ¿no? Eh, porque se necesita trabajo conjunto. Eso no es nada fácil, y creo que es una de las cosas más difíciles de lograr. Y por otro lado, debe haber voluntad en principio de la persona de querer dejar de consumir, ¿no? Eh, bueno, hay que entender también que no solamente la orientación psicológica, sino que también los medicamentos son parte del tratamiento, y hay que combinarlo con esto de terapias conductuales. Como les decía, la actividad física es una terapia conductual, ¿no? Uno está trabajando ahí sobre la conducta, un cambio y generación de un nuevo hábito. El tratamiento además es prolongado y se debe pensar que es un plan que se debe evaluar de manera constante para ir adaptándolo a las necesidades que vayan surgiendo con cada paciente en particular, ¿no? Y con la realidad y el contexto que se le va presentando. Hay que considerar también que puede no solamente verse afectado a nivel neurológico por el consumo de sustancias, sino que puede haber también de fondo algún trastorno mental, ¿no? Que lo lleve a consumir.
Algo clave al principio es la desintoxicación de cualquier persona, es lo primero que se hace en cualquier tratamiento o incluso en casos agudos, desintoxicarlo del consumo, ¿no? Y es muy importante en esa desintoxicación no darle el alta tan rápido, sino tratar de contenerlo en un espacio que sea seguro para acompañar, teniendo presente que después viene el síndrome de abstinencia, ¿sí? Más allá que no se puede dejar al paciente preso y apenas se sienta bien va a querer salirse, hay que tener presente que puede venir después el síndrome de abstinencia, por lo cual podría ser un motivo para prolongar su estadía en el centro clínico o de tratamiento donde esté. ¿Mm? Hay que tener en cuenta otras enfermedades infecciosas que pueden llevar al riesgo y todos los tratamientos que hay que considerar son de orientación conductual, medicación, lo que son aplicación y dispositivos médicos para tratar todo lo que son los síntomas de abstinencia. Y esto de instruir al paciente o de lograr desarrollar nuevas aptitudes y evaluar lo que es el tratamiento de algunos de los problemas mentales como depresión o ansiedad que pueden seguir a lo largo de todo el proceso de tratamiento que, como les decía ya, puede llevar varios años. No es tan simple, dependiendo de la sustancia y dependiendo también de el contexto en el que se da el consumo. ¿Bien? ¿Tienen alguna pregunta? Profe, una consulta. ¿Algún comentario? Escucho muy bajito, pero te escucho, a ver. Le hago una consulta. Si una persona que ha hecho un tratamiento, ¿no? Sale de rehabilitación, ¿por qué vuelve a la adicción? O sea, Y porque hay recae. una costumbre. Puede haber cumplido un tratamiento de 3 años, por ejemplo. ¿Cómo? Repetime porque me dijiste cuando vuelve la adicción y dijiste algo más. Bueno, no alcancé a escuchar la última partecita que decías, pero creo que decías algo del tema del tiempo, ¿no? Justamente, hay dos mecanismos que están asociados al consumo de sustancias que son el síndrome de abstinencia y de tolerancia. Cuando se da la persona se puede establecer de manera clínica que es adicta o drogodependiente, esos mecanismos de recompensa ya han alterado de manera significativa lo que es a nivel biológico, ¿no? Hay cambios bioquímicos internos dentro de la persona que generan una búsqueda de volver a consumir estas sustancias y quitar o volver a recomponer todo lo que es el sistema de recompensa, porque lo que tiene que hacer es volver a acostumbrar al cuerpo a menores niveles de dopamina, como lo generaba al principio el placer por comer, el placer por cosas simples de la vida, lleva un buen tiempo volver a acostumbrar al cerebro a menores niveles de dopamina. Entonces hay un problema no solamente de la sustancia en sí, sino también que puede haber acompañado del contexto social en el que vive la persona. No sé si respondo a tu pregunta. Uh-huh. ¿Alguno más tiene alguna pregunta para hacer? ¿Nadie más? A ver. Uh-huh.
Bueno, Profe, ¿cuánto periodo de tiempo puede durar la abstinencia en sí? O sea, tiene, por ejemplo, que digamos, no, en 2 meses se me va a pasar. depende del apego que haya con la sustancia. Eh, depende con el apego y hay distintas sustancias que le decimos más o menos adictivas, ¿no? Eh, por ejemplo, en el caso de los alucinógenos, que serían de las que generan menor adicción, porque están asociadas a otras cuestiones tienen también un sistema de recompensa, pero funcionan a nivel límbico, estimulando las cuestiones sensoriales. La cocaína es altamente adictiva, con pocas veces que uno consume ya puede generar una situación de drogodependencia. Eh, y por ejemplo, en el caso del alcohol, que está visto bien socialmente, generar un grado de alcoholismo por ahí suele resultar difícil, pero sí es muy sencillo tener un consumo problemático por ejemplo, cuando hablamos de consumo problemático es que una persona todos los sábados o todos los viernes y sábados eh, sale, consume al punto de emborracharse. Entonces uno parece que no tiene un consumo problemático porque en la semana está bien y demás, pero cuando hay un hábito donde se repite que todos los fines de semana que sale llega al punto de emborracharse, eso ya da cuenta de una situación que debe estar pasando algún conflicto, ¿no? Eh, porque estaría bueno por ahí decir, bueno, la persona sale todos los fines de semana, pero algunas veces se emborracha, otras no. Pero cuando la persona cada vez genera un patrón, ¿no? Un patrón de conducta, ahí se puede hablar de un consumo o relación problemática. Eh, ese grado de apego que hay de la sustancia a nivel neurológico es el que lleva a generar síndromes de abstinencia más o menos fuertes. Entonces, dependiendo del acostumbramiento que tiene, ese síndrome de abstinencia aparece a veces a los pocos días, a las semanas, dependiendo de cómo es la relación con el consumo. Si la persona consume todos los días, que un día no consume ya le daría algún estado de ansiedad. ¿Me entendés? Sí, Depende profe. del hábito que tenga con la sustancia. Bueno, ahí me habían escrito, acá estoy leyendo que capaz que tenga un límite la cantidad de alumnos, porque creo que el máximo que vi fueron 33 que se habían sumado. Me voy a fijar, de todos modos, les subo el PowerPoint y cualquier cosa pueden preguntarme en todo momento, ¿sí? ¿Estamos? Profe, Bueno, profe, el miércoles de la Sí, el semana miércoles. que viene, ¿van a haber clase presencial? Sí, Le sí, sí. pregunto porque el miércoles que fuimos, justo estaba entrando una profesora para dar clase, pero este miércoles da clase, el miércoles que viene no, y el otro sí, a la misma hora que nosotros, por eso le pregunto. Ah, ¿la profesora les dijo eso? Sí, sí, porque nos preguntó si nosotros teníamos clases ahí todos los miércoles y le dijimos que sí. Bueno, Y dijo, igual en cuanto a la organización de la universidad, con el tema de las aulas, es medio complejo, eh, pero hay un aulero, y el tema del pedido de aula y demás, a mí me lo dieron legalmente por decirlo, así que cualquier cosa hablaré con la profe de la materia o de la carrera que sea. Pero yo tengo entendido que hay chicos que están en DOSA, y perdón que use la palabra chicos, pero es lo que me sale. Este, em, entonces, por ahí el tema de que sea virtual les permite a ellos de alguna manera estar cursando, ¿no? Por eso habíamos hablado de hacerlo de esta manera por ahí, semipresencial o semivirtual, como uno pueda llamarlo, donde le damos la posibilidad a chicos que trabajan, que tienen familiares a cargo
o que están lejos, de que puedan cursar y de manera por lo menos presencial donde uno les pueda ver, pueda dar la cara, ¿no? Bueno, me despido, los dejo hasta aquí, ¿eh? Y les subo el PowerPoint para que lo vayan leyendo. ¿Bien? Cualquier cosa me preguntan y me van diciendo. ¿Sí? Que tengan un Bueno, bonito fin de. igualmente, gracias, profe. Gracias, profe. Saludos, profe, que la lleven. Bueno, gracias a ustedes, chicos. Chau, chau. Chau, chau, profe.